Pues damos gracias al Señor por una vez más poder estar aquí presentando la palabra y es un gozo. La verdad que estoy muy contento por estar ante ustedes, el pueblo de Dios aquí en Santa Úrsula y que nos visitan también de muchos otros lugares para presentar la palabra del Señor y ver qué nos quiere decir hoy el Señor a través de este texto que vamos a estar estudiando, que es Génesis 12 y el comienzo de un pueblo, ¿verdad? ¿Qué pueblo será ese? Y bueno, este año, por las Navidades, a nuestras hijas, pues le mandaron a hacer un Belén en el colegio y de cosas recicladas, ¿no? Hicimos este precioso Belén, mira, este tiene gafas de sol y todo, este rey, nos quedó. Y con un mensaje, ¿verdad? Que aquí se ve el versículo. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Verdad? Qué bueno poner esto allí, que lo vean todos. Oye, la Navidad va de Jesús, ¿no? Que lo vean allí, dice Jesucristo, un niño que nos nació. Y a ver, dentro del marco bíblico del nacimiento de Jesús, ¿dónde podemos meterlo dentro del marco bíblico? A ver si alguien sabe. Quizá la pregunta es un poco difícil. Por ejemplo, empieza con la creación, ¿no? Sigue, ¿y qué marco podemos hablar? De Jesucristo que vino al mundo. Nacimiento, que significa la redención, ¿no? Este nacimiento fue para que podamos tener esa comunión con Dios dentro de la redención. Y esa redención comenzó con el llamado de un hombre por Dios, que es Abraham. Y es la persona que vamos a estar estudiando hoy, ¿vale? Este personaje bíblico que vamos a estar estudiando hoy. Oye, quedó bonito, ¿verdad? No han dicho nada. Precioso, ¿verdad? Y bueno, la idea principal que vamos a ver hoy en este texto es que Dios nos llama a la obediencia y a confiar en sus promesas, ¿vale? Dios nos llama a la obediencia y a confiar en sus promesas. Vamos a hablar un poquito del libro de Génesis, ¿vale? El contexto histórico. Y es que Génesis significa los principios, nacimiento también, o comienzo. Y es el primer libro de la Biblia. Es el primer libro que fue inspirado por Dios, que inspiró a Moisés para que pudiera escribir todos estos principios, todos estos comienzos. ¿Y de qué principios se habla en la Biblia? Bueno, el primer versículo que dice. ¿El principio? Y hay un principio, ¿verdad? La creación. Después seguimos con el principio de la desobediencia, ¿verdad? El ser humano desobedeció a Dios y se separó por el pecado. Sigue hablando de los casos de Caín y Abel, de la generación de Adán, de Noé, la torre de Babel. Y ya a partir del capítulo 12, comienza a narrar la historia de los patriarcas, ¿vale? De Israel. Empieza a hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. Y aquí comienza con Abraham todo este principio de la redención para volver a tener la comunión de la humanidad con Dios. Da la oportunidad a todos de poder estar en comunión con Dios. Y es lo que vamos a empezar a estudiar hoy con Abraham y seguiremos con los siguientes personajes históricos en otras predicaciones. Entonces, vamos al lugar de la Biblia donde vamos a estudiar hoy. Un poquito antes, ¿vale? El capítulo 11, ahí vemos cómo al final se nos habla de toda la genealogía, de todos los hijos de Sem, ¿no? Hasta llegar hasta Abraham. También se nombra a Sarai, que es Sara, ¿vale? Y la incapacidad que tenía ella para tener hijos, ¿vale? Pero que esto cambiaría más adelante, que ya lo iremos viendo. Y llegamos entonces al capítulo 12, donde vamos a estudiar hoy, ¿vale? Y vamos a orar para poner la predicación en las manos del Señor, que Dios nos pueda hablar hoy a través de su palabra. Señor y Padre, gracias te damos, Señor, por poder permitirnos estar aquí, en este lugar, por estar, Señor, juntos a tu presencia, Señor. Gracias porque tú estás aquí entre nosotros y te pedimos que toques los corazones de cada uno, Señor, que toques mi corazón, que tú nos puedas hacer cambiar, Señor,
para tener fe en tu palabra, para poder seguirte, Señor, y confiar en tus promesas, Padre. Gracias por lo que estás haciendo. Y te pedimos que hoy, Señor, se pueda mover el Espíritu Santo, cambiando, Señor, todo el pecado que podamos tener, todas esas cosas que hagamos que a ti no te agradan. Y Padre, háblanos claramente, Señor, y te pedimos, Señor, que tú estés aquí presente en esta predicación hablándonos, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Pues vamos a ver un poco el bosquejo de este capítulo 12, ¿vale? Nos vamos a encontrar con los siguientes protagonistas. Primero nos encontramos con Abraham. Okay. Primero nos vamos a encontrar con Abraham. Abraham, que un poquito más tarde será llamado Abraham, ¿vale? Será cambiado el nombre por Abraham. Y el nombre de Abraham es el primer patriarca y considerado el padre de todos los judíos. Y Abraham significa padre de muchos pueblos. Él es hijo de Taré y vivía en Ur de los Caldeos, lo que hoy puede ser Irak, ¿vale? Y Ur de los Caldeos y también en Harán. Ellos vivían allí con su familia. Y Dios lo llamó con un propósito, con el de crear un pueblo elegido para Dios. La siguiente protagonista que vamos a ver también es Sarai, que más tarde sería llamada Sara, por Dios. Y el nombre de Sara significa princesa, y la Biblia la describe con una gran belleza. Ella en un principio era estéril, no podía tener hijos. Tenemos también a un personaje secundario. En este capítulo no es tan importante, pero lo conocemos, que es Lot. Es el sobrino de Abraham, que también hizo el camino con ellos hacia la tierra prometida. Y ya por último tenemos a Faraón. ¿Quién no sabe quién es un faraón? Es el rey de Egipto, ¿no? El antiguo rey de Egipto, el que gobernaba en ese tiempo, en esa tierra, en Egipto. Y ahí vamos a ver un capítulo un poco oscuro de la vida de Abraham. Y bueno, vamos a llegar entonces ya a la primera parte de este capítulo, donde vamos a dividirlo en 3 episodios, ¿vale? Esta historia la vamos a dividir en 3 episodios. Y el primer episodio es el llamado y la promesa de Dios a Abraham, ¿vale? El llamado y la promesa de Dios a Abraham. Y vamos a leer Génesis 12, los versículos del 1 al 5. Y voy a pedirle a mi hermano Henry si puede pasar y leerlo, por favor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Hay un llamado a Abraham, a este hombre, ¿verdad? Y él se encontraba en una ciudad desarrollada, allí en Ur de los Caldeos y después que fue Harán. Era una ciudad desarrollada, pero él fue llamado a ir a un lugar desconocido con su familia y dejar su vida cómoda para vivir una vida nómada y vivir del ganado, ¿verdad? De pastoreo. Y allí fue llamado él. Y él tuvo que dejar a su parentela, a su familia, no a su familia directa, sino a la parentela, quizás tíos, otras familias, amigos, su trabajo en ese lugar. Y fue llamado por Dios para ir hasta aquí, hasta este lugar. Y quizás tú te puedes sentir o puedes saber cómo se siente Abraham, porque quizás tú también has partido de tu país en busca de un futuro mejor. Quizás te encuentras aquí en Tenerife y vienes de otro lugar. O quizás Dios te ha llamado a venir aquí a Tenerife para vivir, para trabajar en el ministerio también. Entonces, tú puedes saber cómo se siente un poco Abraham al desligarte de tu lugar de nacimiento, ¿verdad?
Yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando en Gran Canaria, en la fábrica de Coca-Cola, llevaba 6 meses y me dejaron fijo. Pues a los 9 meses, que era diciembre, oímos por la radio que iba a cerrar la planta. Y nos quedamos todos, fue un golpe fuertísimo. Entonces nos hicieron una entrevista y nos dijeron, oye, vamos a dar la posibilidad a un grupo que puede ir a Tenerife. Y nosotros, al plantear esto, decíamos, bueno, Dios nos está llamando a ir allí. Pues seguramente que Él en ningún momento nos va a dejar desamparados. Seguramente que Él nos va a ayudar en todo momento. Y podemos decir que en ese momento no lo sabíamos, pero es el plan de Dios que eso sucediera para que hoy estuviéramos aquí. Y damos gracias a Dios por poder estar sirviendo en la iglesia, por conocer a cada uno de ustedes y porque el Señor nos ha hecho crecer grandemente en este lugar. Y tengo que decir que nunca nos ha faltado de nada. Dios nos ha bendecido en cada momento. Y recordemos que en ese momento Abraham no tenía la Biblia. Él no tenía ninguna revelación como la que tenemos nosotros. Él solo iba escuchando la voz de Dios mientras le iba revelando su palabra. ¿Cuál era la misión que él tenía que hacer? Eso era mucho más difícil, ¿verdad? Pero él tuvo la fe de obedecer y cumplir el mandato que Dios le había dado. Y él tuvo esta gran determinación. Y es por eso que la fe es la palabra clave en la vida de Abraham. Y la fe también tiene que ser la palabra clave en nuestra vida. El justo por la fe vivirá. Nosotros tenemos que vivir con fe, confiar en los momentos buenos, que a veces nos olvidamos de Dios en los momentos buenos, y confiar en los momentos malos. Vivir por fe en el llamado que Dios nos hace. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aplicamos esta fe a nuestra vida cuando Dios nos llama a servir en un ministerio en la iglesia. Dios te está haciendo un llamado quizás a hacer un ministerio en la iglesia. Entonces tienes que aplicar esta fe de que Dios no te va a dejar solo en ningún momento. Dios te va a dar incluso las palabras que debes de hablar a las personas con las que hablas en el ministerio. O quizás Dios te está llamando a las misiones. Dios quizás te está llamando a ir a otro lugar. Y debes tener la fe y la obediencia de hacer cumplir la palabra del Señor. Puede que Dios quizás te esté llamando a ser un diácono en la iglesia o diaconisa. Y quizás vas a pensar, voy a estar en el foco de toda la iglesia. Van a fijarse en cada paso que doy. ¿Sabes qué? Que es un gozo que se fijen y es un gozo trabajar para el Señor. Vamos a tener un gran galardón. Y la verdad que esa responsabilidad y ese sacrificio y ese trabajo con humildad vale la pena. Porque tenemos que crecer en humildad cuando estamos sirviendo al Señor. Y quizás también Dios te está llamando a un viaje misionero. Puede ser, no lo sé. Quizás te está preparando para ir este año a Italia. ¿Verdad? Estamos todos los años haciendo un viaje misionero a Italia. Quizás Dios te está llamando a hacer ese viaje este año. Pero para hacer ese viaje tienes que estar preparado. Tienes que estar listo. ¿Y sabes qué? Tienes que confiar en las promesas del Señor. Así que al igual que Abraham, debemos responder con la fe y la obediencia para que nuestro galardón en los cielos sea mayor por ser fieles a nuestro Señor. Volvemos a Abraham y vemos que él tuvo un llamado, pero no solo fue el llamado, fue las promesas que también tuvo. ¿Y cuáles fueron las promesas que Dios le dio a Abraham? Pues mira, de hacer de su familia una gran nación, de bendecirlo, de hacer grande su nombre, hacerlo bendición, bendecir a aquellos que lo bendigan y juzgar a aquellos que lo juzguen, bendecir a todos los pueblos de la tierra por medio de él. Agüita, ¿no? Agüita estas promesas, tremendas promesas que tenía. Incluso así había que vivir con una tremenda fe para hacer un camino que no sabías a dónde tenías que ir. Pero él no iba a caminar solo. Él no iba
a estar caminando a la deriva. Él iba con Dios y por eso él estaba confiado. Y en la última de las promesas que hizo de bendecir a todos los pueblos de la tierra, hablaremos un poquito más cuando terminemos en el resumen, porque esto se cumple a través de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos un precioso principio bíblico. Y esto abrimos los oídos, ¿vale? Para recordarlo y aplicarlo a nuestra vida. Y es que Dios recompensa a los que creen con fe en la palabra del Señor. Por medio de la obediencia a Dios, Él nos dará todo lo necesario para vivir. Así que tú quieres esta recompensa, pues aplica la fe en Dios y Dios te dará con su palabra y todo lo necesario para vivir, ¿vale? Voy bien, voy mirando porque a veces se me va. Bueno, vamos al segundo episodio ahora. Y el segundo episodio se titula El viaje. A todos nos gusta viajar, ¿verdad? Pues muy bien. Vamos a leer en Génesis 12, los versículos del 6 al 9. Y le voy a pedir a Eliezer. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda. Y tendiendo a Betel al occidente y Ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Tenemos el viaje, ¿verdad? Y vemos que Abraham comienza este viaje. Él ya no era tan joven, tenía 75 años, pero se ve que en esa época duraba mucho más que ahora, porque él vivió 100 años más, murió con 175 años. Qué pasada, ¿no? Eso hoy en día no hay tanta esperanza de vida. Pero no había ninguna excusa para que a esos años él comenzara un viaje y dejara todo atrás. Entonces, juntamente con Sarai y con su sobrino Lot y todas las posesiones que tenía, dice, vámonos, recojamos y vayamos hacia ese lugar. Y dice en Romanos 4:3 que la fe de Abraham en las promesas de Dios le fue contada por justicia. La fe de Abraham en las promesas ya le fue contada por justicia, ¿verdad? No por las obras. Él fue justificado por la fe. Y en Hebreos 11, donde se habla también de todos estos héroes de la fe de la historia de Israel, se le nombra en el versículo 8, donde dice que él salió hacia la tierra prometida sin saber a dónde iba. Ellos no tenían el colle con el GPS aquí, la pantalla, no tenían ni dirección para meter en el GPS, imagínate. Pues entonces, eso es un ejercicio de fe, ¿verdad? Me acuerdo ayer que estábamos intentando meter un colchón de Julián en el coche y eso no va a caber. Vamos a tener un poco de fe. Y entró ahí entró al final, entró por adentro. Pues es un ejercicio de fe que él hizo porque él no sabía ni dónde iba. Dios lo iba a guiar y Dios lo iba a guiar hasta la tierra de Canaán. Esa tierra que iba a heredar junto con toda su descendencia. Entonces, en la Biblia no nos aparece ningún otro detalle de todo ese camino, sino que llegó. Y eso es lo importante. Él llegó hasta ese lugar, hasta Canaán. Y llegó hasta Siquem. Y de ahí fue al encino de Moré. Y Dios ahí se le revela, confirmando las promesas que ella le había hecho. Diciéndole que él, su descendencia, heredará esa tierra. También se desplaza después a Betel, donde pone su caseta, igual que en el lugar anterior, construye un altar para adorar a Dios. Él estaba en plena comunión con Dios. Vemos cómo él adoraba a Dios, cómo escuchaba la voz de Dios. Estaba en plena comunión con Dios. ¿Por qué? Porque él estaba en obediencia a Dios, ¿verdad? Y cuando estamos en obediencia a Dios, todas estas cosas ocurren. En cambio, si desobedecemos a Dios, se rompe la comunión con Dios por el pecado. Y ya no vamos a tener estas bendiciones
que Dios nos ha dado, que Dios nos ha prometido cuando estamos en comunión con Él. Y así que Abraham se encuentra en estos momentos en plena comunión con Dios. Y puede quizás que en nuestra vida, o en mi vida, yo personalmente lo puedo decir, que haya sitios donde en algún momento, o ahora mismo, no estamos dejando entrar a Dios. Quizá haya, digamos, habitaciones que queremos dejar cerradas a Dios. No queremos dejarlo entrar en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, quizá, por ejemplo, en tu grupo de amigos donde realizas deportes, ellos hablan con palabras que no son dignas de un creyente, pero y tú hablas igual delante de ellos para que no sentirte apartado. Quizás no estás siendo de adoración a Dios en ese lugar. Quizás también en tu trabajo, o no, en el colegio, en el instituto, quizás eres uno de los que se están metiendo con el chico o con la chica débil del colegio o del instituto. Quizás te estás metiendo con él y te estás riendo de él solamente, dentro sabes que está mal, pero solamente lo haces para no sentirte como el bicho raro del grupo, ¿verdad? O quizás en el trabajo también, con los compañeros, cuando te tomas un café, sacan el móvil y sacan un vídeo de contenido sexual. Y tú te lo ponen para que lo veas y tú lo ves solamente para que no te digan, ay, el evangélico este que es tan raro. Pues no, haciendo eso nos está dando verdadera adoración a Dios. Y Dios está avergonzando a Dios por tus acciones. Nos dice en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y estamos siendo aprobados en toda obra en nuestra vida. ¿O estamos avergonzando al Señor? ¿Estamos entristeciendo al Espíritu Santo que mora entre nosotros? Podemos hoy mirar y examinarnos cada uno de lo que realmente si estamos siendo obreros aprobados para el Señor. Y en todo este capítulo aprendemos también un principio bíblico muy importante. Es que Dios nos llama a la obediencia y a confiar en sus promesas. Y esta es la idea principal también, ¿vale? Dios nos llama a la obediencia y a confiar en sus promesas. Y es el ejemplo que tenemos de Abraham, ¿verdad? Lo podemos aprender aquí. Así que Abraham fue hasta esta tierra y también caminó hacia el Negev, dice el final de estos versículos. En su vida nómada, imagino que iba buscando los mejores pastos en las mejores estaciones, ¿no? Y él se iba moviendo por la tierra prometida. Pero pasó algo que nos da paso al siguiente capítulo, que vamos a verlo. Y es el engaño de Abraham a Faraón, ¿vale? Vamos a leer Génesis 12, del 10 al 20. Y Patricia, por favor, si puedes leerlo. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar en Egipto, le dijo a su esposa Sarai, yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios dirán, es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y su esposa junto con todos sus bienes. Gracias. Entonces vemos cómo ocurrió algo que se desencadenó las acciones que hizo Abraham. O sea, hubo una gran hambruna en la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿dónde lo había puesto Dios a Abraham? ¿Dónde lo llevó? Puede responder si quiere alguien.
¿A dónde lo llevó Dios? A Canaán, ¿verdad? Él no le dijo que fuera a Egipto, ¿verdad? Pero él quiso hacer las cosas a su manera, ¿no? A la manera humana. Voy a buscarme yo la vida. Entonces, él descendió a Egipto. Dios no le iba a proveer en todo momento, pero él decidió confiar en su propia fuerza. Y fue hacia allí, hacia Egipto. Y antes de entrar a Egipto, habló con Sarai, porque él era consciente de que su mujer era muy, muy bella, ¿no? Igual que mi mujer Sara, que es bellísima. Por eso se llama Sara. Entonces, él planeó una estrategia y dijo, bueno, Sarai, como tú eres tan bella, pues vamos a hacer una cosa. Yo para tener el favor de Faraón, para tener ganado y ganarme el favor, vamos a decir que tú eres mi hermana. Y así de paso también nadie querrá matarme para quedarse contigo. Y hay que decir que es una media mentira, porque estaban emparentados por parte de padres. Casi eran como medios hermanos. Pero era su mujer, no era su hermana solamente. Era más importante su mujer. Y llegaron con ese engaño a Faraón y entraron en la tierra, pero le salió tan mal la jugada que al final acabó Sarai en la casa de Faraón. Y Faraón con intenciones de casarse con ella. Vemos como un simple engaño, como una media mentira, lleva a hechos tan catastróficos, ¿verdad? Tan malos. Cómo empieza por algo pequeño, se convierte en algo tan grande. La falta de confianza de Abraham en las promesas de Dios lo llevó hasta ese lugar, lo llevó hasta donde se encontraba. Con Faraón, que quería casarse y tener relaciones con ella, pero Dios no permitió que Abraham cayera en este charco lleno de lodo. Dios es muy misericordioso incluso cuando le fallamos. Y envió las plagas a Faraón, a la casa de Faraón, para que esto no ocurriera. Y cuando se descubrió el engaño, cuando sale a la luz, porque al final la verdad siempre sale a la luz, y la vergüenza y la deshonra cuesta mucho que se vaya, pues cuando salió a la luz, salió Abraham y Sarai con toda su familia, con la cabeza gacha de Egipto, ¿verdad? Salieron avergonzados por el engaño que habían hecho. Y la verdad que gracias a Dios, Faraón fue muy benevolente con ellos, porque cualquier otro rey quizás los hubiera matado, los hubiera encarcelado. En cambio, ellos salieron de la tierra de Egipto con todo lo que tenían. ¿Y qué podemos aprender de este episodio en la vida de Abraham? De que en los momentos de crisis debemos seguir confiando en Dios y obedeciendo al Señor y no buscar alternativas poco éticas. No podemos ser obreros aprobados cuando, por ejemplo, en tu empresa haces trampas para no pagar Hacienda, para pagar un poquito menos. No puedes también ser un obrero aprobado cuando en la universidad copias para aprobar un examen. No estás haciéndolo bien, no estás obedeciendo al Señor. Tampoco estás siendo un obrero aprobado cuando el alcohol que bebes te domina y no puedes parar con él. No estás siendo un obrero aprobado. Tampoco eres un obrero aprobado cuando pones en la ofrenda lo poquito que te sobra y no estás siendo responsable con la obra del Señor. Busquemos todos ser obreros aprobados. Seguramente que cada uno, si piensa en sí mismo, puede hallar algo donde estamos fallando al Señor. Y Dios quiere hoy que cambies eso en tu vida. Y Abraham buscó esta estrategia humana para tener ganancias delante del faraón. Pero vemos como las riquezas deshonestas arruinan las riquezas espirituales. Así que, ¿qué prefieres? ¿Las riquezas deshonestas o las riquezas espirituales? Yo prefiero las riquezas espirituales y estar en obediencia con Dios. Y me encanta este aspecto de la Biblia. Es fantástico.
Es una de las cosas que nos dice que es palabra inspirada por Dios. Porque, como algunos ateos pueden decir, que es un libro manipulado por hombres, ¿en qué libro manipulado por hombres se pone el fallo de los grandes líderes de su pueblo o los grandes líderes religiosos? En ningún libro se va a escribir las cosas malas. Pero la Biblia es inspiración divina y Dios quiso que a través de los fallos de estos grandes hombres aprendiéramos nosotros de este ejemplo, ¿verdad? De las cosas malas podemos aprender mucho más que de las cosas incluso buenas. Y es que la Biblia trata de enseñar al hombre a través de la palabra para un crecimiento espiritual. Y toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Pero tienes que dejar que la palabra del Señor te transforme. Porque la palabra del Señor no es solamente para informarte, no para que tú conozcas de estos señores que vivieron en esa época. Es para transformarte. De nada te vale la información o la teología si tú no has sido transformado en tu vida. De nada te vale. La finalidad de la Biblia es transformación. Y quizás en algún momento te has alejado del Señor en tu vida. Yo en algún momento me he alejado del Señor y me he enfriado. Me he sentido lejos del Señor y me arrepiento de todas esas veces que me he sentido alejado del Señor, buscando por mi propio camino el gozo o hacer las cosas a mi manera. Pero solamente cuando estoy en comunión con Dios, cuando me siento cerca de Dios, es que realmente siento el gozo que solo Dios da. No hay otra cosa que te dé esa felicidad, sino la que Dios te da. Imagínate lo que es sentir un poquito lo que es estar en la presencia de Dios eternamente. Es donde vamos a estar todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y no sé si ahora mismo tú te encuentras en ese camino a Egipto, o estás dentro de Egipto como Abraham. No sé si en tu vida ahora mismo hay algo que no agrada a Dios. Pues ¿sabes qué? Tienes que darte la vuelta. Pero así, literalmente, no ahora, sino literalmente en tu vida espiritual, darte la vuelta y dar la espalda a ese Egipto, a esos que estás haciendo que a Dios no le agrada. Y volver hacia la tierra que Dios te dio. Volver a estar en comunión con Dios. Así que te reto a que hagas esto en este día, ¿vale? Y que Dios te está llamando a una obediencia. Dios te está llamando a que tú tengas fe en las promesas que Dios te da. Bueno, ya hemos terminado así con el estudio de estos versículos, pero vamos a hacer un resumen final para ver qué hemos visto, ¿vale? Vimos que Abraham fue recompensado por Dios por creer con fe en su palabra. Y Dios dice que el justo por la fe vivirá. Él recibió este llamado de Dios junto con sus promesas y se fue hacia esa tierra que Dios le dio. Y vimos cómo vivió en esta tierra extranjera, viajando en ella, recibiendo la palabra del Señor por estar en plena comunión con Él. Y Dios nos llama a la obediencia y a confiar en sus promesas. Y Él te está llamando quizás a hacer algo hoy. Quizás Dios te está llamando a que tú tomes una decisión para servirle. Confía en Él, Él estará contigo. No tengas miedo. Todos tenemos siempre esos miedos. No tengas ningún temor. Dios estará contigo. Y Él te bendecirá cuando tengas obediencia en Él. Llegamos a ese tercer episodio donde vimos la hambruna, ¿no? Entonces Él decidió hacer las cosas a su manera. Y bajó hasta Egipto. Ahí se encuentra con el faraón y tiene unos problemas debido a que dice que su mujer es su hermana. Y entonces Dios no iba a permitir esto. Dios es bueno y misericordioso. Sarai, de quien iban a ser el hijo de la promesa, no iba a permitir que acabara con el faraón. Y vemos aquí y aprendemos que las mentiras o las medio mentiras siempre salen a la luz, produciendo vergüenza y deshonra. Así que tenemos que desechar cualquier mentira en nuestra vida. Y fue lo que le ocurrió a Abraham y a su gente cuando fueron, digamos, acompañados a salir de Egipto, ¿no? Expulsados. Y lo importante
lección que aprendimos es que en los momentos de crisis tienes que seguir confiando en el Señor. Amén. Amén. Y obedeciendo al Señor, no buscando alternativas poco éticas. Y terminamos destacando esa importante bendición que Dios le dio a Abraham, de que le dijo que en ti serían benditas todas las familias de la tierra, no solo Israel, sino todos los pueblos. ¿Y esto con qué se cumple? Con el Señor Jesucristo. En la llegada del Señor Jesucristo, enseñarnos acerca de cómo es el reino de los cielos. Y lo que Él hizo en la cruz, la muerte en la cruz, si tú crees en ese hecho, estás siendo justificado ante la ley de Dios y vas a tener vida eterna ante Él. Fantástico, ¿no? La redención que se cumplirá cuando el Señor vuelva del todo, ¿verdad? Estaremos eternamente con Él. Así que, mira lo que dijo Jesús en Juan 14:6. Atento, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay más camino. Es la palabra de Dios. Jesucristo es ese puente. Cuando nos separábamos de Dios, Jesucristo hizo ese puente. Ahora podemos cruzar el puente todos aquellos que no lo han hecho. Puedes tener comunión directa con Dios. Tienes reconciliación con tu Creador. Acéptalo con fe, porque la fe hace que tú seas justo ante Dios. Así que tenemos la bendición de aceptarlo a quien no lo haya hecho y creerlo con fe, de recibir este regalo que no nos merecemos, porque ninguno, por cualquier cosa que podamos hacer, podamos merecer este gran regalo. Y estaremos celebrando con el Señor, con este gran banquete que hemos sido invitados, como nos decía nuestro hermano David Crespo cuando predicó. Ese gran banquete que no cesará. Estaremos eternamente con el Señor en ese gran banquete. Y si todavía no has dado este paso de fe, te animo a que lo hagas hoy, en este momento. Hazlo ahí en tu lugar. Acepta al Señor en tu corazón. Ríndete al Señor. No pierdas esta oportunidad de disfrutar de la reconciliación con tu Creador. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias, Señor, por tu palabra hoy. Señor, queremos seguir, Señor, viviendo por fe, confiando en ti. Y Padre, esta iglesia, Señor, queremos que sea entregada totalmente a ti, creciendo, viviendo en tus caminos, en tu voluntad, a hacer aquello que tú nos has llamado, Padre. Y Señor, queremos seguir confiando en tu palabra y que tu palabra nos transforme, Padre. Ayúdanos a hacer este camino, Señor, aunque seamos como inmigrantes en este mundo, Señor, sabemos que tenemos la tierra prometida, que estaremos eternamente contigo, Padre. Y te pedimos, Señor, que tú nos animes y nos des aliento hoy a poder seguir viviendo por la fe, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas ayudándonos, Señor, a conocerte más y más y a quitar todas esas cosas que nos apartan de una verdadera comunión contigo, Señor. Padre, te quiero pedir especialmente por si hay alguien aquí que no te conoce aún, si aún no ha dado el paso de fe, te pido que tú toques su corazón, Señor, que tú hagas, Señor, que Él se rinda a ti, que se entregue a ti, Padre. Y, Señor, te pedimos, Señor, que tú puedas también dar ese gran regalo, esa misericordia de la salvación a estas personas, Padre. Y oramos, Señor, y todo lo hacemos para tu gloria y tu honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.